Ok, vamos a trabajar lo que son las funciones lógicas por min términos y más términos. Listo. Estas funciones por min términos y más términos lo que buscan es modelar el sistema digital mediante la relación de las entradas o la combinación de las entradas para dar una salida determinada F1 o ya sea una salida determinada F2. A partir de esa función matemática, yo voy a elaborar un plano circuital. Y ese plano circuital pues va a ser todo lo que aparece en la tabla de verdad. Entonces vamos a ver los dos métodos. Min términos y más términos. Son dos métodos. Usted puede seleccionar cualquiera de los dos. Vamos a ver cuál es más práctico en cada caso. Entonces, el método de min términos se basa en la selección de los unos de la función de salida y el método de más término en la selección de los ceros de la función de salidas. Min términos se le conoce como suma de productos y más términos como producto de sumas. Listo. En el primer método, que es min términos, lo que vamos a hacer es seleccionar los unos de la función de salida. Entonces, vamos a explicar esto con un ejemplo. Voy a suponer que aquí yo tengo una tabla de verdad de dos entradas. Entonces voy a suponer que esto es una función, una tabla de verdad de la función AND. Al igual que esto es una tabla de verdad de la función AND, esto va a ser una tabla de verdad de la función OR. Esta va a ser una tabla de verdad de la función OR. Ahora, si esto es AND, entonces aquí iría un 1, aquí, acá iría 0, 0, entonces sería 0, 0, 0, 1, y acá sería, si es OR, pues sería 0, 1, 1, 1, si es OR sería 0, 1, 1, 1, listo. Tablas de verdad de estos, vamos a tomarlos como ejemplo. Listo, el primer paso consiste en seleccionar los unos de la función o los ceros de la función. Entonces dice, seleccionar los unos de la función de salida. Esta que está acá, F1, es la función de salida. Voy a seleccionar acá este 1 que está acá y como solamente tengo un 1, pues solamente lo selecciono a él. En cambio, acá en esta tabla de verdad de la compuerta OR tengo tres unos, entonces selecciono mis tres unos que están acá. Listo. Hemos realizado el primer paso, que es seleccionar los unos de la función de salida, que es F1. Recuerden que A y B son las variables de entrada. Después dice multiplicar las variables de cada uno asociado. ¿Y cuáles son las variables de este uno asociado? Pues las variables siempre, siempre van a ser A y B, o todas las variables que estén hacia acá. Puede ser A, B, C, D. Todas las variables que estén asociadas. Aquí multiplicaría A por B. En este caso, pues multiplicaría A por B, que son las variables asociadas, A por B y A por B. Hemos terminado el primer paso. Ahora, vamos a tener muy pendiente el siguiente numeral. Aquí dice negar las variables que tengan cero en sus estados. Entonces, estos son los posibles estados de las variables. Las variables son A y B. Estas son las variables A y B. Ahora, ¿cuáles son sus estados? Sus estados son estas combinaciones. En este caso, el estado de la variable A para este uno seleccionado es un uno. Y para este caso, el estado de la variable B pues es un uno. Como las variables, sus estados son uno, pues no tengo necesidad de negarlas. Sin embargo, en este otro ejemplo acá, ¿cómo es el estado de la variable A para este uno seleccionado? Es cero. Entonces aquí me dice que la debo de negar. Negar las variables que tengan ceros en sus estados. Como A está en cero en sus estados, la voy a negar. Y se niega con un segmento en la parte superior. En este caso, para este otro uno seleccionado, pues me fijo que el estado de la variable B está en cero. Entonces solamente voy a negar a B. No necesito negar a A porque está en uno. Al igual que para este otro uno seleccionado, no voy a negar ni A ni voy a negar a B porque están en uno. Entonces solamente voy a negar los que tengan estados en cero, como en este caso a y en este caso a B. Solamente niego la variable.
Después dice, vea, sume todas las agrupaciones de productos. Y ya, esa es la función. Entonces, aquí, f va a ser igual a ¿qué? Pues solamente seleccione un 1. Entonces, f es igual a A por B. Y aquí, esta f que está acá, sume todas las variables. Entonces, son 3 unos seleccionados. Como son 3 unos seleccionados, yo debería de tener 3 términos, que es AB más AB más AB, ¿cierto? Son 3 términos que se están sumando. Ahora, ¿cuáles son las que van negados? Aquí va negado la variable A, acá va negado la variable B. Listo. Esta sería la función de la compuerta OR. Esta sería la compuerta OR por el método de min términos. Entonces aquí hemos sacado lo que es la compuerta AM por el método de min términos. Entonces compuerta AM por el método de min términos. Y esta es la compuerta OR por el método de min términos. Listo. Ahora vamos a trabajar lo que es el método de más términos. Vamos a cambiar acá, listo. El método de más términos, si ustedes quieren, antes de continuar, si ustedes quieren, con utilizar un solo método es más que suficiente. Listo, pero por cuestiones prácticas y de dar ejemplo a los dos métodos, vamos a aplicar más términos a este mismo ejercicio. Entonces dice, método de más términos, seleccionar los ceros de la función de salida. Entonces, para este método, ¿cuántos ceros tengo? Tengo un 0 acá, tengo un 0 acá y tengo un 0 acá. Esta compuerta AND tiene 3 ceros en su función de salida. Y esta OR solamente tiene un 0 en su función de salida. Listo. Ahí dice sumar las variables de cada cero asociado. Como tengo 3 ceros, entonces sumemos las variables. Entonces sería A más B, sería A más B, y acá sería A más B. Y acá sería A más B. Hemos terminado con negar, sumar las variables. Ahora vamos a pasar a la negación. Para la negación me dice negar las variables que tengan uno en sus estados. Entonces, si yo analizo este primer cero seleccionado, ¿cuál es el estado de la variable A? 0. ¿Cuál es el estado de la variable B? 0. Listo. No tengo necesidad de negar. Ahora, para este segundo cero, ¿cuál es el estado de la variable A? 0. ¿Cuál es el estado de la variable B? 1. Entonces, a B debo de negarlo. Para el tercer cero seleccionado, el estado de la variable A es 1. Debo de negar a 1. ¿Por qué niego a 1? Porque yo estoy mirando los ceros. Acá, ¿por qué yo negaba, en este caso, por qué negaba a la variable A? Porque estoy mirando los unos y la variable A está en 0. Como sus estados están contrarios a los que yo estoy seleccionando, debo de negarlos. Listo. Después dice, vea, agrupe, multiplicar todas las agrupaciones de suma. Ah, listo, vea. Entonces, f por el método de más términos. ¿Cuántas agrupaciones son? Son 3 ceros seleccionados, entonces son 3 multiplicaciones. Abro 3 paréntesis porque son 3 multiplicaciones, porque aquí me dice que multiplique todas las agrupaciones de suma. Acá se suma a más b, acá se suma a más b, acá se suma a más b. Ahora, ¿cuál va negada? Esta no va negada. La que va negada es la segunda. Entonces niego a B. Y en la tercer cero seleccionado niego solamente la variable A. Y listo. Esta sería la compuerta AND por el método de más término. Ok, entonces procedemos a lo que es la compuerta OR por el método de más términos, pues solamente tengo un cero seleccionado. Y el estado de A y de B son ceros, no son unos, es decir, que no los debo de negar. Entonces F es igual a ¿qué? Solamente tengo uno, entonces es A más B. Sobran los paréntesis, no son necesarios, porque solamente tengo un cero. Listo, hemos terminado.
ahí hemos aplicado ambos métodos. ¿Qué vamos a resaltar de este método? Bueno, de este método hay que seleccionar o hay que resaltar, que es muy importante, listo, vamos a resaltar, vea, la compuerta AND tenía tres ceros o tiene tres ceros y solamente tiene un uno. ¿Cuál es la función más cortica? Estas funciones que están acá son equivalentes, lógicamente. Lógicamente son equivalentes. O sea que yo montar un circuito con esto o montar un circuito con esto, el circuito realiza lo mismo. La compuerta AND. Solamente que esta expresión que está acá es la más corta. Y claro, esa es la que conocíamos. La compuerta AND es A por B, que es una multiplicación. Sin embargo, si yo montara este plano o este esquema circuital que podría salir de esta ecuación, que es mucho más largo, eh, voy a gastar muchos más materiales, pero son lógicas, eh, son equivalentes de forma lógica. Ahora, siempre que yo tenga menos unos que ceros, selecciono min términos. Ahora, el caso contrario con la compuerta OR. El caso contrario con la compuerta OR es que tenía tres unos, entonces tengo muchos unos y tengo pocos ceros. Entonces, siempre que yo tenga pocos ceros, prefiero trabajar la compuerta, el método de más términos que el método de min términos. Siempre que tenga más unos, prefiero trabajar más términos porque voy a tener menos ceros. Entonces, estas dos funciones son equivalentes lógicamente. Sin embargo, con esta voy a gastar mucho más materiales. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ya con estos dos, pero ya, bueno, son equivalentes, aquí los hemos trabajado con las dos. Ahora, si estos dos son equivalentes, vamos a montar el plano circuital solamente de la compuerta AND. El plano circuital solamente de la compuerta AND, pues es sencillo, simplemente es este, donde ingresa A, ingresa B y sale F1. Listo, este plano circuital que está acá es un poquito más extenso porque voy a gastar más materiales. Entonces vamos a analizarlo y vamos a construirlo parte por parte. ¿Qué pasa con este primer paréntesis? Se multiplica con el segundo paréntesis. Y este segundo paréntesis se multiplica con el tercer paréntesis, ¿cierto? Tengo tres multiplicaciones. Es decir, que yo podría utilizar una compuerta AND de tres entradas, ¿cierto? Una compuerta AND de tres entradas para acá a F1. Ahora, este primer paréntesis que está aquí está sumando a A y a B. Entonces yo voy a tener primero, bueno, y este segundo paréntesis necesita a B negado. Entonces voy a colocar a A aquí, que es este cable que está acá. Entonces voy a necesitar una compuerta OR. Bueno, vamos a negar a A primeramente. Voy a negar a A. Voy a tener aquí a B, que es este cable que está aquí. Y voy a negar a B. Al parecer las necesito negadas, todas dos. Voy a buscar otro color. Listo. Entonces, para este primer paréntesis que está acá, A más B. Entonces, para sumar a A más B, entonces voy a colocarle compuerta OR, porque OR es para sumar. Entonces voy a tomar de aquí a A y voy a tomar de aquí a B. Y aquí lo conecto con este cablecito acá, que es la suma. Listo. Para el segundo paréntesis dice la suma de A más B negado. Entonces coloco una compuerta OR que va conectado aquí, que los multiplica. Aquí en suma A y a B negado.
La tercera, bueno, aquí me faltó negar a A. Listo, entonces sería A negado y A negado viene acá. Y a B. Y B viene de acá. Bueno, este segundo necesita A y a B negado, pero B negado es este. Ok, B negado es esto. Listo, entonces tengo A sumado con B. Listo. Esto multiplicado con esto que es A, que está acá, sumado con B negado, que aquí viene B, y este que está aquí es B negado. Listo. Eso multiplicado con A negado, que está aquí, porque esto es A y esto aquí es A negado, por B. Listo. Este sería el plano circuital de esta misma compuerta. Entonces yo aquí voy a gastar muchos recursos económicos. Voy a gastar mucho más dinero construyendo esto que comprarme un circuito integrado 7408, que es la compuerta A. Listo, vamos a tomar otro ejemplo, pero ya con tres variables. Voy a poner aleatorio esto, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Listo. Y aquí voy a poner 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Listo. 0. Listo. Esperen, yo mejoro el... Listo. Es que aquí tengo 8 combinaciones y solamente tengo 2 ceros. Y aquí tengo 8 combinaciones y tengo 3 ceros. Entonces yo voy a preferir el método de más términos. Yo voy a preferir el método de más términos, dado que tengo menos ceros. Listo, entonces selecciono primero los ceros. No voy a escoger el método de min términos. Con el método de más términos es más que suficiente. Selecciono los ceros. Listo. Voy a sumar las variables. A es A, B y C. O sea que es A más B más C. Es A más B más C. Listo. Eh, en este ejercicio son dos ejercicios diferentes. Son dos tablas de verdad diferentes, dos ejercicios diferentes. Listo, ya hice este primer paso. Negar las variables que tengan un 1 en sus estados. Listo, aquí detecté un 1, entonces debo negar a C. Y aquí A está en 1, niego A. Listo, ya está hecho. Después dice multiplicar todas las agrupaciones de sumas. Entonces, la función f1 va a ser igual, como son dos términos o dos agrupaciones de sumas, son dos paréntesis. Siempre van a ir a más b más c, a más b más c. Y lo que voy a hacer acá es negar a c y lo que voy a hacer acá es negar a a. Esta sería la función f1 más corta por el método de más términos. Si hago el método de min términos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 expresiones que se estarían sumando. Me quedaría mucho más larga. Ahora, ¿cómo sería el plano circuital de esta función? Pues yo tengo A, necesito negar a A. Entonces digamos que todo este cable que está acá es A. Voy a negar a A. Para negar a A, utilizo una compuerta inversora. Listo, B no lo necesito negar, es decir que todo este cable lleva la información de B. AC, después voy a tener AC, todo este cable lleva la información de C. Voy a negar AC. Ahora, voy a hacer una suma de todas estas expresiones. Voy a sumar, entonces coloco una compuerta OR. ¿A quién voy a sumar? Voy a sumar a A, que está acá. Entonces, si A está acá,
Entonces la conecto acá. Voy a sumar a B, que es este cable que está acá. Y voy a sumar a C negado. Y C negado es este que está acá. Listo. Ahora, necesito otra compuerta OR para sumar este otro paréntesis que está acá. Otra OR de 3 entradas. La negación de A, o sea que es este que está acá. A B y a C. Entonces son dos compuertas OR de 3 entradas. Y estas dos expresiones se están multiplicando. Utilizo una compuerta AND. Listo. O sea que este sería F1. Sería el plano circuital de esta tabla de verdad. Pasamos al siguiente ejercicio. Entonces yo también voy a escoger OR. Voy a escoger OR. Entonces sería A más B más C. Recuerden, ya seleccioné los ceros de la función de salida, que son 3. El segundo paso es sumar las variables, o sea que es A más B más C y A más B más C. Listo, después anegar los estados. Pues los estados están en 0. Para este, pues esta A está en 1, entonces voy a negar aquí A en 1. Y para este, pues necesito negar tanto a A como a B como a C. Entonces niego a B y a C. Listo. Entonces, esta función, ya terminé el tercer paso. El cuarto es multiplicar todas esas expresiones. Entonces, f va a ser igual a qué. Entonces, son 3 paréntesis que tengo que tener en cuenta. Entonces, sería a más b más c, a más b más c, a más b más c. Y el primero no va negado, en el segundo va negado solo a, y en el tercero van negados toditos. Listo, un plano circuital sería, cambiemos de color. Entonces yo tendría por acá a, y digamos que esta es la información de a. Como la necesito negar, aquí coloco la compuerta inversora. Voy a obtener aquí a b, esta es la información de b. Como la necesito negar, esta sería la compuerta inversora. Voy a colocar a c, y como la necesito negar, esta sería la compuerta inversora. Listo, entonces primero le voy a colocar una compuerta AND, una compuerta OR, porque estoy sumando una compuerta OR de 3 entradas. Para el segundo también necesitaría una OR de 3 entradas. Y para el tercero también una OR de 3 entradas. Entonces aquí tendría a, tendría a B y tendría a C. Listo, ya terminé el primer paréntesis. En el segundo necesito esa A negado. Necesito a B. Necesito a C. Y en el tercero, pues necesito a negado, que está acá. A B negado, que está acá. Y a C negado, que está acá. Y miren que todos esos se están multiplicando. Entonces le coloco una compuerta multiplicadora, que es la AND. Recuerden que estas son ORs. Y esta es una AND. Esta es una OR de 3 y esto es una AND de 3. De 3 entradas. Y este sería F1. Listo. Digamos que para una tabla de verdad de 4 entradas, pues básicamente sería lo mismo. Voy a colocar un 1 aquí, un 1 acá y un 1 acá. Y el resto los voy a colocar en 0. Entonces, lo primero que analizamos es cuántos unos y cuántos ceros tenemos. Entonces, hay menos unos que ceros. Entonces, yo selecciono el método de min términos. No voy a escoger más términos porque hay muchos ceros. Escojo min términos. Entonces selecciono primero los unos. Entonces tengo 3 unos.
Recuerden que uno escoge min términos o más términos de acuerdo a la cantidad de unos o ceros en las salidas. No depende del tamaño de la tabla de verdad. Entonces, primero multiplicar las variables de cada uno asociados. O sea que sería A, B, C y D, porque son cuatro variables, A, B y C y D. A, B, C y D. A, B, C y D. Listo. Tenemos el segundo listo. El tercero sería negar las variables que tengan ceros en sus estados. Aquí necesitaría negar a y a B. No los vayan a unir, cada uno tiene su separación. A, C, B, C y D. A, B, a C y a D. Y en este punto pues negaría a C y a D. Listo, entonces mi función por el método de min términos va a ser igual a tres sumas. O sea, bueno, no serían tres sumas de multiplicaciones. Porque ya los negué, ahora necesito es sumarlos. Vamos a buscar el... Listo, entonces sería ABCD más ABCD más ABCD. Tres expresiones o tres productos que se van a sumar, este y este. En el primero, pues va negado A y B, en el tercero va negado B, C y D, y en el cuarto solamente C y D. Listo. Esta es la función matemática. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las negaciones? Igual. Entonces tenemos el plano circuital. Esta es función lógica. Función lógica. Ahora el plano circuital, digamos que esto es A. La vamos a negar. Vamos a tener AB, que es todo esto. Lo vamos a negar. Vamos a tener AC. La vamos a negar. Vamos a tener acá AD. Y también la vamos a negar. Listo. Voy a cambiar de color. Listo. Voy a hacer esto primero. Esto es una compuerta multiplicadora. O sea que yo aquí necesito una A. Esto es otra compuerta multiplicadora. Otra A. Y acá otra multiplicadora. Otra A. Listo. Acá voy a multiplicar A negado. Es decir, A negado. Que multiplica a B negado. Que multiplica a C. Y que multiplica a D. Listo, ya tengo la primera. La segunda sería A, que multiplica a B negado, que multiplica a C negado y que multiplica a D negado. Esta última pues multiplicaría a D negado, que está acá, multiplicaría a C negado, que está acá, a, que está acá, y también a B, que está acá. Listo. Entonces ya tengo las tres multiplicaciones de cuatro variables. Ahora que las tengo que tener en cuenta que se tienen que sumar. Entonces coloco una OR. Miren que tiene que ir algo cóncava. Tiene que tener concavidad hacia el lado izquierdo. Y este sería F1 por el método de min términos. Este es el plano circuital que se debe montar.